Salió corriendo el día de nuestra boda, me dejó con un vestido y un ramo de flores, con 1000 ojos mirándome fijamente. Pero no lloré. No por mucho tiempo. Vendí todo lo que me ataba a él. Quemé los puentes que él creía que yo había rogado por cruzar. Luego desaparecí. Pensó que marcharme me había acabado. Pero fue el momento en que realmente empecé. Si alguien me hubiera dicho que el momento en que me sentiría más sola no sería después de la boda, sino mucho antes, durante las pruebas y catas que marcaban un nuevo comienzo, quizá me habría ido antes. Pero no lo hice. Porque el amor no es solo ciego. Es sordo, mudo y a veces un poco desesperado. Empezó con el vestido. No fue el último paseo hacia el altar, ni el primer beso como marido y mujer, sino aquella pálida y tranquila tarde de martes de abril cuando salí del probador con un vestido que había elegido personalmente en una casa de novias de París. La tela brillaba. La seda me envolvió como una segunda piel. Me miré al espejo y vi la clase de mujer en la que nunca pensé que podría convertirme. Radiante, segura de sí misma en el amor. Brandon Cole no levantó la vista del teléfono. «Te ves genial, Sierra. Te queda bien cualquier cosa», murmuró sin dejar de desplazarse por la pantalla, con la mirada fija en ella. Recuerdo quedarme completamente quieta, esperando. Esperando a que realmente me viera. Nunca lo hizo. 3 meses. Ese fue el tiempo que dediqué por completo a planificar esta boda. Fui meticulosa, caligrafía manuscrita en cada invitación, flores personalizadas traídas desde Florencia, un trío de jazz cuyo vocalista principal había sido telonero de Nora Jones una vez. Pero Brandon nunca tenía tiempo. No le importaba el color de las servilletas, los arreglos florales ni la distribución de los asientos. «Lo que quieras, cariño», decía, con desdén pero con educación. Como si fuera una becaria proponiendo ideas, no tuvo el valor de rechazarlas. Al principio me pareció encantador, incluso entrañable. Pero luego llegó la visita al recinto. Estábamos en Rosewood Hill, paseando por los jardines en terraza que habíamos elegido para la ceremonia. El coordinador me explicaba la ubicación de la iluminación cuando me giré para pedirle consejo a Brandon. No me escuchaba. Miraba fijamente al otro lado del césped, a lo lejos, absorto en sus pensamientos. Lo llamé suavemente, Brandon. Parpadeó como si lo hubiera asustado. Sí, claro. Sonreí débilmente. Esa noche no pude dormir. Las dudas me invadieron lentamente como agua filtrándose por las grietas de un techo viejo. No es una inundación. Todavía no. Pero constante. Tranquilo. Peligroso. Me dije a mí mismo que todas las parejas pasan por esto. Estrés por la boda. Presión laboral. Al fin y al cabo, acababa de ser socio de su firma. Claro que estaba distraído. Pero seguí recordándolo. Hace 2 años encontré una foto en su vieja computadora. Una chica de rasgos delicados, cabello alborotado y una sonrisa suave. «¿Quién es?», pregunté con indiferencia. Brandon levantó la vista de su café. Esa es Lena. De la Facultad de Derecho. Hubo una pausa. Luego añadió, ella era importante para mí en aquel entonces. Asentí fingiendo que no me molestaba. Pero me fijé en el nombre de la carpeta, recuerdos de Lena. Docenas de fotos etiquetadas. Catalogadas. Conservado. ¿Quieres borrar esto?, pregunté con ligereza, casi bromeando. Me miró de forma extraña. ¿Por qué lo haría? Es parte de mi juventud. Nunca volví a mencionarlo. Pero la inquietud nunca desapareció. Una semana antes de la boda, cenamos en casa de mis padres. Brandon estuvo inusualmente tranquilo. No fue grosero. Solo y ausente. Mi mamá me llevó aparte mientras recogíamos los platos. Parece cansado, dijo con cuidado. Está ocupado con el trabajo, respondí automáticamente. Ella dudó. ¿Estás segura de que todo está bien? Sonreí demasiado rápido. Todo es perfecto. No lo era. Esa noche me senté sola en el balcón de nuestro apartamento contemplando el horizonte de la ciudad y bebiendo vino tinto directamente de la botella.
Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de notas. ¿De verdad quieres casarte conmigo? ¿O solo soy la opción más segura? Nunca lo envié. 3 noches antes de la boda, me emborraché un poco. Brandon llegó tarde a casa. Estaba tumbada en el sofá con una de sus camisetas, con el pelo hecho un desastre y el rímel corrido por las lágrimas que fingía haber derramado al bostezar. Me besó en la mejilla. Hola, cariño. Perdón por llegar tarde. La reunión se alargó. Extendí la mano y la agarré torpemente. ¿Te arrepientes de esto? Frunció el ceño. ¿Arrepentirte de qué? De casarte. Todo. Se sentó a mi lado pasándose una mano por el pelo. Sierra, dijo con demasiada paciencia. Estás dándole vueltas otra vez. Somos la pareja ideal. Todo el mundo lo dice. Lo miré fijamente. ¿Pero qué dices? Se inclinó y me besó la frente. Eres mi mejor amiga, dijo. Y te amo. No, estoy enamorado de ti. Capté la diferencia. Pero tenía demasiado miedo de profundizar. En cambio, murmuré, prométeme que no te casas conmigo porque es fácil. Se rió. ¿Crees que eres fácil? Prométemelo. Lo prometo, dijo besándome de nuevo. No eres fácil. Lo eres todo. El día antes de la boda tuve un sueño extraño. Caminaba descalza por un pasillo interminable con un ramo que se deshacía en mis manos. Detrás de mí, unas voces susurraban nombres que no reconocí. Delante Brandon me daba la espalda y hablaba con alguien a quien no podía ver. Seguí caminando. Pero el pasillo nunca terminaba. Desperté empapado en sudor. La mañana de la boda llegué temprano al lugar. Cabello rizado, velo en mano, el corazón latiendo con fuerza. Algunos parientes ya estaban deambulando. Me crucé con un grupo de primos lejanos que cuchicheaban cerca del rosal. ¿Viste a la maquilladora? Parecía que estaba llorando. Pero qué bonita. Tenía esa mirada frágil. Totalmente fuera de lugar. Espero que no le arruiné la cara a la novia. Los ignoré. Habían contratado al equipo de maquillaje por recomendación. No recordaba sus nombres. Solo quería aguantar el día. Al entrar en la suite nupcial, lo primero que noté fue el silencio. De esos que se sentían tan densos que parecían ocultar algo. Entonces la vi. Estaba de pie frente al espejo con su esbelta figura envuelta en un ligero vestido de cóctel bajo un delantal de estilista. Le temblaban las manos mientras se ajustaba el brillo labial. No levantó la vista. Tenía los ojos rojos. Pero no dije nada. Me senté frente al espejo, junté las manos en el regazo y me lo repetí una y otra vez. Este es tu día. Esta es tu historia. Te casas con el hombre que amas. Y sin embargo, tras todas las afirmaciones, un pensamiento silencioso susurraba como una sombra. ¿Por qué siento que algo anda mal? El reloj de la pared sonaba más fuerte de lo debido. Me quedé completamente quieta frente al espejo del tocador, el suave zumbido del aire acondicionado apenas llenaba la habitación. La maquilladora, la de manos temblorosas y ojos enrojecidos, estaba detrás de mí, en silencio. No se había presentado, no había conversado, no había sonreído ni una sola vez. Era el día más importante de mi vida. Pero sentí como si alguien hubiera arrastrado un fantasma a la habitación. Intenté ignorarla. De verdad que sí. Mis damas de honor habían salido a arreglar un problema de vestuario con una de las niñas de las flores, y mi madre estaba atendiendo llamadas afuera, ladrando sobre logística por teléfono. Así que por un breve y extraño instante solo estábamos ella y yo. La mujer de ojos tristes y dedos nerviosos. ¿Podrías suavizar un poco el contorno?, pregunté forzando un tono educado. Se quedó paralizada. Lo siento, susurró. Lo arreglaré. Su voz era suave. Demasiado suave. Como el aliento de alguien que intenta no llorar. Volvió a acercarme el cepillo a la cara, pero su mano temblaba tanto que las cerdas me arañaron la mejilla. Hice una mueca. Ella jadeó. Lo siento mucho. Me giré y por fin la miré a los ojos.
Ella se estremeció. Fue entonces cuando realmente lo noté. Era hermosa. No con el estilo de portada de revista. Tenía rasgos delicados, casi etéreos, como si no perteneciera a la vida real. Llevaba el pelo recogido en un moño despeinado, pero algunos mechones se le escapaban alrededor de la cara. Sus labios temblaban. Y entonces lo comprendí. Había visto esa cara antes. Lena, jadeó una voz detrás de mí. Me giré. Brandon había entrado furioso en la habitación sin llamar. Él no me miró. La miró a ella. Y ella le devolvió la mirada. El aire se desvaneció entre nosotros. El tiempo se detuvo. Me quedé de pie con mi atuendo nupcial completo, velo, vestido y ramo a medio armar sobre el mostrador, y observé cómo mi prometido miraba a otra mujer como si fuera la única persona importante en el mundo. Lena, repitió, más suave esta vez. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Dio un paso adelante. Y sin decir palabra, extendió la mano y le quitó la mascarilla. Ni siquiera me había dado cuenta de que llevaba una de esas mascarillas desechables y ligeras de estilista hasta entonces. Y entonces ambos rompieron a llorar. No me moví. No podía. La chica que apenas había podido aplicarme la base de maquillaje ahora sollozaba en los brazos de mi prometido. Sus hombros temblorosos se convulsionaron cuando Brandon la envolvió en un abrazo tan tierno que dolía físicamente presenciarlo. La sostenía como algo precioso. No como un recuerdo. No como un amigo. Como algo que había perdido. Y acababa de encontrar. Solo quería verla, susurró Lena con la voz entrecortada. No pretendía hacerle daño. Solo quería ver si parecía feliz. Las palabras cayeron como balas. De repente recordé esa carpeta en el viejo disco duro de Brandon. La que decía recuerdos de Lena. Recordé haberle preguntado con dulzura hace años, ¿por qué aún conservas todo eso? Su respuesta, es parte de mi juventud. Hoy al parecer formó parte de mi boda. Lena se volvió hacia mí, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Lo siento, cariño, dijo. No quise arruinar esto. Solo quería despedirme. Eso fue todo. Entonces se quitó el delantal, dejó el lápiz labial con cuidado sobre la encimera y salió a trompicones de la habitación, haciendo resonar sus tacones al correr. Brandon dudó. Por un segundo me miró. Ojos inyectados en sangre. La culpa grabada en su rostro como líneas de mármol. Lo siento, susurró. Siempre lo he pensado, pero creo que amo a Lena. Me ardía la garganta. Abrí la boca para hablar, pero no salió nada. Brandon retrocedió, su rostro reflejaba pánico y confusión. Y luego echó a correr. Literalmente. Se dio la vuelta y salió corriendo tras Lena por el pasillo, hasta perderse de vista. Estaba sola. Me quedé con un vestido de novia que de repente parecía un disfraz, una broma. El silencio era ensordecedor. Pasaron 10 minutos. Entonces 20. Afuera, los invitados murmuraban. Podía oír movimiento en el pasillo. Una dama de honor se asomó con los ojos abiertos y cerró la puerta rápidamente. Yo seguía sin moverme. Mi ramo yacía inerte sobre la mesa. Las brochas de maquillaje estaban desperdigadas como soldados caídos. El velo se me había resbalado hasta la mitad del pelo. Me miré en el espejo. Se suponía que este sería el día más feliz de mi vida. Y él había huido. Mi teléfono vibró de nuevo. 23 mensajes sin leer. 8 llamadas perdidas de mi madre. Una de la madre de Brandon. Los demás eran de un número desconocido, probablemente invitados preguntándose por qué la ceremonia no había comenzado. Me puse de pie lentamente. Cada movimiento me hacía sentir como si fuera de cristal. Metí la mano hacia atrás para empezar a bajar la cremallera del vestido. Justo entonces, la puerta se abrió de golpe. Sierra Hayes, dijo una voz suave y sardónica. No te faltará un novio, ¿verdad? Me giré sobresaltada. Julian Reed estaba en la puerta. Parecía completamente fuera de lugar. Alto con traje a medida, una sonrisa maliciosa en una comisura de sus labios.
El rival comercial más antiguo de Brandon. Mi némesis accidental. El hombre con el que había intercambiado comentarios sarcásticos en más de una cena de empresa. ¿Qué haces aquí?, pregunté con más molestia que curiosidad. Se encogió de hombros y entró sin esperar invitación. Vine como un favor a tu padre. Pero parece que me he metido en una telenovela. Entrecerré los ojos. ¿Viniste a reírte? Un poco, admitió. Pero también. Se detuvo. Su mirada recorrió la habitación, desde el tubo de lápiz labial roto hasta el velo desabrochado, pasando por mis ojos hinchados y mis manos temblorosas. También para ofrecer una solución. Parpadeé. Disculpa. Julián se acercó lentamente y me ofreció el brazo como si fuera una escena de película. Déjame acompañarte por ese pasillo, dijo. Démosles a estas personas algo que valga la pena recordar. Tú y yo podemos fingir. Por 10 minutos. Por tus padres. Por tu dignidad. Puedes llorar luego. Por ahora, quema el guión. Miré su brazo. Luego miré mi reflejo. Luego de vuelta a la puerta por donde Brandon había desaparecido. Y algo dentro de mí hizo clic. Tomé a Julián del brazo. De acuerdo, dije. Pero más te vale no decir tonterías durante los votos. Sonrió con suficiencia. Lo juro por Dios. El brazo de Julián estaba cálido. Sal. Confiado. Justo lo contrario de lo que sentía mientras nos dirigíamos a la entrada del patio. El murmullo de los invitados que esperaban afuera se hacía cada vez más fuerte, impregnado de confusión. Los susurros pronto se extenderían. Si no lo habían hecho ya. Alguien debió notar que Brandon se escabullía. Lena. Y yo, desaparecida del pasillo del cuento de hadas. Cada paso que daba con esos tacones me parecía una traición. No a Brandon, sino a mí misma. A la versión de mí que creía que este día sería sagrado. Que pasó 3 meses debatiendo entre seda y tul. Peonía y gardenia. Copa de champán en forma de copa versus copa vintage. Pero ahora estaba del brazo de Julián Reed, el rival de mi exprometido. A punto de fingir una ceremonia, solo para sobrevivir a la humillación. Si la ironía fuera una persona, habría estado reteniendo mi tren. Última oportunidad para echarme atrás, murmuró Julián en voz baja mientras nos acercábamos a las puertas arqueadas de madera. No me echo atrás, susurré. Me miró fijamente con esos ojos oscuros. Eso pensé. Las puertas se abrieron. En cuanto entramos en escena, el patio quedó en silencio. Luego se oyeron jadeos. Decenas de invitados elegantemente vestidos se giraron, abanicándose o susurrando tras sus manos perfectamente cuidadas. Algunos miraron hacia atrás esperando que apareciera Brandon. Otros entrecerraron los ojos confundidos, probablemente intentando identificar a Julián. Y entonces empezó el murmullo con pequeños chismes que volaban de mesa en mesa. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas como si quisiera escaparse. Julián me apretó el brazo suavemente. Concéntrate en mí, murmuró. Con la cabeza en alto. Así lo hice. Caminamos todo el pasillo. Mis tacones resonaron en el camino de piedra. Mi vestido ondeaba como un tren de secretos. No miré a nadie. Ni mis padres ni los invitados. Solo el altar delante y Julián a mi lado. Al llegar al frente, Julián se volvió hacia mí con una expresión que casi parecía real. Suave y sincera, como si dijera en serio cada palabra que estaba a punto de fingir. El oficiante tartamudeó. ¿Vamos a continuar? Julián asintió bruscamente. Continúa. Hubo un silencio atónito. Entonces la música volvió a sonar. Y el oficiante se aclaró la garganta. Estamos reunidos aquí hoy. No oí casi nada. Mi mente daba vueltas, aún procesando la última hora, los últimos meses, los últimos años de mi vida. Las palabras del oficiante se confundían. Honor, cariño, enfermedad, salud, como estática tras un cristal. Entonces llegó el momento. ¿Julián Reed aceptas a Sierra Hayes? Sí, Julián lo interrumpió alto y claro. Todos se quedaron paralizados.
Incluso yo parpadeé. Se giró hacia mí con una mirada intensa. Y lo digo en serio. Mis labios se separaron, pero no salió ningún sonido. Me sentí expuesta. Todo esto era falso, ¿verdad? Una misión de rescate. Una curita social. Pero por la forma en que me miraba, no parecía falso. Sierra, dijo en voz baja para que solo yo pudiera oír, no te arrepentirás de elegirme. Después de la ceremonia, apenas recordaba lo que pasó. La gente aplaudió. Más o menos. Algunos incluso sonrieron cortésmente como si no estuvieran seguros de lo que acababan de presenciar, pero se sintieran obligados a reaccionar. La madre de Julian, una mujer elegante con traje azul marino, me hizo un gesto con la cabeza que podría haber significado 1000 cosas. Mi propia madre parecía haber envejecido 10 años en una hora. Mi padre se frotaba las sienes, murmurando algo a uno de sus amigos. Pero Julián no me soltó la mano. Interpretó el papel a la perfección. Sonriendo para las fotos, guiándome en el corte del pastel, brindando con los invitados como si lo hubiéramos planeado todo juntos. No nos besamos. Eso habría sido demasiado. Pero cuando nadie lo veía, se inclinó y susurró, lo estás aguantando mejor de lo que esperaba. Tragué saliva con dificultad. Creo que ni siquiera he empezado a procesarlo. Entonces vamos a sacarte de aquí antes de que lo hagas. Mi mamá nos alcanzó mientras nos dirigíamos a la salida lateral. Se le llenaron los ojos de lágrimas mientras me miraba, con los labios temblorosos. Lo siento, mamá, susurré. Sé que te he avergonzado. Ella negó con la cabeza con fuerza. No, no lo hizo. Lo hizo. Su mirada se dirigió a Julián. Empezó a decir algo quizá para agradecerle, pero él levantó una mano. No tiene que agradecerme, señora, dijo. Honestamente tenía motivos egoístas. Frunció el ceño. Me gusta Sierra, dijo Julián simplemente. Nunca me había visto antes. Por eso tuve que hacer algo tan drástico. Me quedé paralizado. Mi madre también. No bromeaba. Hablaba muy en serio. Mi madre entreabrió los labios. Por una vez, no tenía nada que decir. Julián ayudó a mis padres a subir al coche, dándole instrucciones al conductor en voz baja. Luego se volvió hacia mí. Vamos, dijo. Te llevaré a un sitio. A casa. Negó con la cabeza. No, a un lugar mejor. Recorrimos la ciudad a toda velocidad en su motocicleta. Al parecer, era su idea de un mejor transporte. Nunca antes había montado en una. Pero el viento en mi pelo, la velocidad, la sensación de escapar de todo lo que había dejado atrás. Era justo lo que necesitaba. Por primera vez en horas, sentí algo parecido a la paz. No me llevó a casa. Me llevó a su villa en las colinas. Para cuando llegamos el cielo estaba teñido de índigo y oro. El camino de entrada estaba adornado con faroles. Una música suave sonaba por las ventanas abiertas. Julián me entregó su casco y me indicó la entrada. No discutas, dijo. Ya lo tenía todo preparado. Pensé que necesitarías un aterrizaje suave. ¿Tenías todo esto preparado antes? Apartó la mirada. Digamos que tenía un mal presentimiento. Ya había un baño preparado. Había velas en los bordes. El aire olía a lavanda y azahar. Tómate tu tiempo, dijo volviéndose hacia el pasillo. Ya viene la comida. Casi. Y si quieres gritar en una almohada, tengo varias. Me metí en la bañera. El agua me envolvió cálida y tranquila, como algo suave que envolviera un moretón. Me quedé allí hasta que el agua se enfrió. Cuando salí, me esperaba una bata mullida. Julián también. Se había puesto una camisa oscura, con las mangas arremangadas y las manos en los bolsillos. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. No respondí. Pasé junto a él y salí directamente al balcón. Y entonces. Fuegos artificiales. El cielo estalló de color. Chispas doradas. Azules. Rojos. Violetas. Luego palabras.
flotando en el aire formadas por luces. Sierra, ¿me consideras? Jadeé. Detrás de mí, Julián se aclaró la garganta. Bueno, ya que lo he dicho, mejor lo digo. Me giré. Lo siento, dijo. Debería haberte dado más tiempo. Pero llevo tiempo planeándolo. De verdad, incluso pensé en dejarte inconsciente y arrastrarte hasta aquí. Me quedé mirando. Se sonrojó. Julián Reed se sonrojó. Fue el momento más surrealista de la noche. Y eso era decir algo. «Estás loco», murmuré. Él asintió. «Y tú lo vales». El último fuego artificial ni siquiera se había apagado cuando aparté la vista del cielo. Mi corazón seguía latiendo con fuerza, la adrenalina se mezclaba inquieta con la confusión. Una parte de mí quería reír. Una parte de mí quería llorar. Y sin embargo, allí envuelta en la bata enorme de Julián, en el balcón de un hombre al que solía considerar mi enemigo, me sentí más vista que durante todo mi compromiso con Brandon. «¿Qué haces, Julián?», pregunté sin ánimo de acusar. Solo estaba cansado. Se acercó pidiéndote que dejaras de fingir. ¿Fingiendo qué? Que alguna vez fuiste realmente feliz con él. Aparté la mirada, con un nudo en la garganta. La voz de Julián se suavizó. No tienes que decir que sí, Sierra. No te traje aquí para atraparte. Te traje aquí porque, exhaló, quería que tuvieras al menos un recuerdo de hoy que no estuviera cubierto de ceniza. Eso me detuvo. Miré hacia el cielo, donde las últimas brasas aún se apagaban. No esperaba que aparecieras, murmuré. Así no. Hoy no. Se encogió de hombros levemente, casi tímidamente. No debía hacerlo, pero cuando tu primo publicó algo críptico sobre el caos en el altar, supe que Brandon había hecho algo monumentalmente estúpido y no podía dejar que lo enfrentara solo. Me giré completamente hacia él. ¿Pero por qué? Me miró a los ojos. Porque te he estado viendo amar a alguien que no te merecía. Y ya no lo soportaba. Julián y yo nos conocíamos desde hacía años y compartíamos círculos sociales. Siempre había sido el contraste demasiado rico, demasiado genial y demasiado cínico de la imagen impecable de Brandon. Mientras que Brandon era refinado y diplomático, Julián era mordaz y directo. Se ganaba enemigos más rápido que hacía tratos, pero de alguna manera siempre salía victorioso. Habíamos chocado profesionalmente varias veces cuando su firma competía con la de Brandon en licitaciones. Le grité en eventos. Una vez incluso lo acusé de sembrar un rumor sobre Brandon. No lo había negado. Entonces, ¿cómo era posible que ahora, después de todo el caos, tras ser humillada públicamente, su presencia fuera lo único que me impedía desmoronarme? No tenía la respuesta. Todavía no. Pero lo seguí de vuelta a la villa. Lo había preparado todo, hasta el último detalle. Uno de los mejores chefs de la ciudad ya había servido la cena. Había velas titilantes en la mesa del comedor, una botella de vino rosado fría e incluso una lista de reproducción que resonaba suavemente por altavoces ocultos. «O eres el hombre más arrogante del mundo o estás terriblemente preparado», murmuré al sentarme. «¿Por qué no ambas cosas?», bromeó, sirviendo el vino. No hablamos de Brandon durante la cena. No directamente. En cambio, Julián me contó sobre la noche en que se fijó en mí por primera vez, no como la prometida de Brandon, sino como mujer. «Fue el año pasado», dijo, dejando el tenedor. «Estábamos en esa gala benéfica. Estabas discutiendo con un vendedor que había enviado flores marchitas. Todos tenían miedo de intervenir, pero ahí estabas tú, luchando por tu visión. Lo recuerdo. Te burlaste de mí por llorar por pétalos». Él sonrió. «Y me dijiste que no reconocería la belleza ni aunque floreciera en mi rostro». «Sigue siendo cierto», dije, pero sonreí. Se encogió de hombros. «Tal vez. Pero me hiciste notar. Y una vez que lo hice no pude parar». Lo miré de verdad, y no vi al arrogante empresario que una vez desestimé. Solo a un hombre que me había visto cuando quien más amaba nunca lo hizo. Después de cenar, no intentó tocarme. No me pidió quedarse. Simplemente dijo: «La habitación de invitados es tuya. El baño está lleno».
Si necesitas algo, estaré al final del pasillo. Y luego se fue. Así sin más. No podía dormir. Ni siquiera después de un largo baño, ni siquiera en una cama tan suave como una nube, mi mente no se tranquilizaba. Dijo que pensé en Brandon. En Lena. En el momento en que me miró y me llamó su hermanita. Y sobre cómo no me destrozó. En realidad no. Porque en el fondo ya lo sabía. La distancia. El aburrimiento. Las constantes y tibias promesas tranquilizadoras. Había pasado años intentando mantener una relación que se había basado en la conveniencia. La comodidad. La familiaridad. Ni pasión. Ni compañerismo. Brandon y yo fuimos mejores amigos una vez. Pero amor. ¿De ese que te acelera el pulso, te da vueltas la mente, te duele el alma? Nunca lo había sentido con él. Lo que me hacía preguntarme qué había perdido realmente. A la mañana siguiente me desperté con el aroma del café. ¿Y algo con mantequilla? Salí de la cama, caminé descalza hasta la cocina y me quedé paralizada. Julián estaba de pie junto a la estufa. Llevaba pantalones deportivos y una camiseta negra. Batiendo huevos. Había un plato de croissants en la encimera. Zumo de naranja en vasos de cristal. Un jarrón de lirios frescos. Se giró sobresaltado. Oye. Tú estás arriba. Yo y tú cocinas. Me miró fijamente. ¿Qué? ¿Creías que sobrevivía solo con fusiones multimillonarias? Pues sí. Sonrió con suficiencia. Siéntate. Necesitas combustible antes de empezar el siguiente capítulo. Me hundí en un taburete junto al mostrador. Siguiente capítulo. Me puso un plato delante. Huevos revueltos, tostadas de aguacate y rodajas de mango dispuestas como pétalos. Sí. La parte donde dejas de fingir que tu vida terminó ayer. Le di un mordisco. Estaba perfecto. Quería discutir. Decirle que no estaba lista. Que era demasiado pronto. Que necesitaba espacio. Pero entonces me entregó un sobre blanco diminuto. ¿Qué es esto? Sonrió. Algo impulsivo. Como tú. Dentro había un billete de avión. Solo ida. A una isla privada en las Maldivas. Saliendo de esta noche. Me quedé mirando. Se encogió de hombros. Solo una escapada. Sin ataduras. Ni siquiera tenemos que hablar. Pero si quieres volver a respirar, este es el mejor lugar que conozco para hacerlo. Esa noche, mientras el avión despegaba, miré las luces de la ciudad que se desvanecían bajo nosotros y me pregunté, ¿era así como se sentía soltarse? Porque si lo era, no era como caer. Era como volar. Los fuegos artificiales se habían apagado. Y todo lo demás también. Me quedé en el balcón de Julián mucho después de que el cielo volviera a oscurecerse. Mis dedos aún temblaban por la adrenalina, la conmoción de lo que había hecho por mí y lo absurdo de lo rápido que el día se había convertido en algo irreconocible. Pero no fueron los fuegos artificiales ni la confesión lo que me mantuvo atormentada. Fue el silencio. Las consecuencias. La verdad que por fin dejó de ocultarse en los rincones de mi corazón. Brandon no me amaba. Nunca lo hizo. Y yo había pasado años, intentando convencernos a ambos de lo contrario. Esa noche no dormí. Me senté en la habitación de invitados, todavía con la bata que Julian me había dado, observando las sombras moverse en el techo, recordando cada señal de alerta que había ignorado. Había tantas. La noche que olvidó nuestro aniversario y dijo que trabajaba hasta tarde. La vez que me presentó a sus colegas como su amigo. Los fines de semana que se iba de la ciudad con la familia, solo para publicar fotos con sus compañeros de la Facultad de Derecho con Lena etiquetada en la esquina. Cómo se estremeció cuando dije para siempre. Cómo sonrió cuando le dije, confío en ti. Lo ignoré. Siempre. Lo excusé. Porque pensé que eso era lo que hacía el amor. No era amor. Era conveniente. Yo era la chica del establo. La chica buena.
El que limpiaba sus resacas, programaba sus citas con el dentista y gestionaba las confirmaciones de asistencia cuando no le importaba lo suficiente como para responder a su propia familia. Yo había sido su red de seguridad humana. Mientras que su corazón siempre había pertenecido a otra persona. Salí de la villa de Julián al amanecer. Escribí una nota de agradecimiento, empaqué mis cosas y pedí un coche. No se había movido de su habitación. Pensé que era lo mejor. Necesitaba espacio para pensar, respirar, llorar. No le dije a nadie a dónde iba. Ni siquiera a mis padres. Simplemente desaparecí. Me alojé en un pequeño hotel boutique en las afueras de la ciudad. Vista al mar pero tranquilo. Sin titulares. Sin chismes. Nadie susurra, ¿no es ella la chica cuyo prometido huyó en el altar? Apagué el teléfono. Y dormí. Casi 18 horas. Al despertar, lo primero que hice fue abrir mi portátil. Brandon y yo compartíamos varios bienes, el piso en el que vivíamos, 2 cuentas de ahorro conjuntas y, lo más doloroso, mi participación del 18% en Cole & Donovan, el bufete de abogados al que había ayudado a financiar con mis propios contactos. El padre de Brandon me había regalado las acciones como parte de nuestra fusión a largo plazo. Como él, en broma, llamó a nuestro compromiso. En ese momento me sentí honrado. Ahora me sentía asqueado. No quería nada de Brandon. Ni de la empresa. Ni el apartamento ni el hombre. Contacté con un corredor ese mismo día y le dije que quería vender mis acciones. ¿Estás seguro? Preguntó con cautela. Es una inversión lucrativa. Estoy seguro. Tanteó el terreno. En 48 horas recibí 4 ofertas. 2 de ellas de competidores importantes, una anónima y otra inesperadamente familiar. Marcus Vance es cofundador de Cole & Donovan. Aquel a quien Brandon había derrocado años atrás durante una turbulenta lucha de poder. La ironía me hizo reír. Acepté la oferta de Marcus. Era la más alta con diferencia. Nos reunimos en un lugar neutral, una sala de conferencias de un rascacielos corporativo con vistas al puerto deportivo. En cuanto entró, sonrió con suficiencia. Vaya, vaya. Nunca pensé que te vería aquí. Mantuve la calma. Terminemos con esto de una vez. ¿Seguro que no lo haces por despecho? Preguntó con naturalidad mientras firmaba. Lo hago porque ya no quiero más, respondí. Se recostó en su silla, observándome con cierta diversión. Brandon no lo va a pasar bien. No es mi problema. Sonrió. Las mujeres son realmente las más peligrosas cuando las presionas demasiado. No respondí. Firmamos. Los fondos se transfirieron. Así, sin más, me fui. No más acciones. No más empates. Brandon había perdido a la única persona que luchó por salvarlo. Y yo había ganado algo mucho más valioso, la libertad. Con el dinero de la venta, compré un billete de ida para salir del país. Nada glamuroso. Solo un tranquilo pueblo costero del sur de Italia donde nadie sabía mi nombre y a nadie le importaban los compromisos rotos ni los rumores en redes sociales. Me alojé en una pequeña casa de alquiler con persianas azules y un limonero en la entrada. Me desperté con el canto de los pájaros. Me dormí escuchando las olas. Nadie me hizo preguntas. Nadie me miró como si fuera frágil. Podía respirar. Empecé a publicar en mi cuenta de nuevo. Nada dramático, solo fotos suaves. Pasta hecha a mano, el sol filtrándose entre los olivos, flores silvestres que recogí mientras paseaba por las colinas. No mencioné a Brandon. Ni la boda. Ni la traición. Pero la gente se dio cuenta. Un seguidor comentó, sincero y radiante. Quien te hizo llorar no merecía tus lágrimas. Otro escribió. ¿Por fin terminamos con el hombre niño? Lo pide por todos nosotros. Sonreí. Y finalmente respondí sí. Ya terminé. Revisé mis publicaciones antiguas. Cientos de ellas. Cada uno es un recuerdo de mi vida con Brandon.
Vídeos de cenas que preparé, citas que organicé, regalos que hice, lugares que visité porque él quería, nunca porque yo quería. Y luego los borré. Hasta el último. Incluso los carretes de mayor rendimiento. Ya no los necesitaba. Con el dinero extra vendí todo lo demás. Los relojes a juego. La ropa de diseñador que me regaló para mantenerme al día con sus clientes. Las fotos enmarcadas nuestras que una vez colgaban con orgullo en nuestro apartamento. Le pedí a mi amiga Harper que las publicara anónimamente. Cuando me preguntó por qué, le dije que no eran recuerdos. Son ilusiones. Doné la mitad de lo recaudado a un refugio para mujeres. Porque si mi desamor pudo ayudar a alguien a empezar de nuevo, quizá no fuera en vano después de todo. Una tarde, sentado en un pequeño café junto al puerto deportivo, abrí mi teléfono. Harper me había enviado un mensaje. Está desesperado. Solo para que lo sepas. Adjunto una foto. Brandon. Barba sin afeitar, ojos rojos, de pie frente a Cole y Donovan con un vaso de café de papel y una mancha en la corbata. Facción. ¿Contraataque o historia con moraleja? Me quedé mirándolo un rato. Luego cerré el teléfono y pedí otro espresso. Esa noche por fin escribí en mi diario. La entrada fue corta. No me arruinó. Me retrasó. Pero ya me mudo. Y no me detendré. Solo tenía pensado quedarme en la costa una semana. Pero una semana se convirtió en 2. Y 2 en 3. Estaba empezando a olvidar a qué zona horaria pertenecía. A qué olía mi antigua ciudad. La versión de mí que una vez construyó su mundo entero alrededor de Brandon parecía un mito. Como algo ocurrido en otra vida. Pero resulta que la sanación no llega con suavidad. Golpea en oleadas inesperadas. Y a veces, justo cuando crees haber encontrado la paz, el pasado regresa con fuerza. Era el 4º sábado desde que salí del país. Pasé la mañana deambulando por un mercado local, buscando hierbas frescas y una tabla de cortar de olivo que no necesitaba. Al mediodía estaba agotada y con antojo de algo dulce. Encontré un tranquilo chiringuito enclavado al pie de una cala, soleado y soñoliento, el lugar perfecto para perderme en el anonimato. El camarero me ofreció algo local, un cóctel de coco con limoncello. Di un sorbo y supe que sería peligroso. 2 copas después me reía de nada, jugueteaba con el vaso y disfrutaba de la rara ligereza en el pecho. 3 copas después, los taburetes del bar empezaron a moverse bajo mis pies. Recuerdo haber apoyado la mano en el mostrador y haber pensado, bueno, Sierra, quizás sea hora de parar. Y entonces una mano me rozó la espalda. Sutil. Demasiado sutil. Me mareé. Un hombre de unos 30 y tantos se acercó con el aliento agrio y la mano demasiado suelta. Oye, guapa, dijo arrastrando las palabras. ¿Estás sola? La fulminé con la mirada. Atrás. Se rió. No hay necesidad de ser grosero. Parece que necesitas compañía. Y justo cuando levanté el talón para recordarle con firmeza que no lo había hecho, el puño de alguien más se adelantó. El hombre se tambaleó hacia atrás. Parpadeé. Julien. Respiraba con dificultad, el pecho le subía bajo una camisa blanca arrugada por el viaje. Tenía el pelo revuelto y la mandíbula apretada. El camarero se quedó paralizado. ¿Está contigo?, preguntó con cautela. Julien no respondió. Estaba demasiado ocupado fulminando con la mirada al cretino. Entonces se giró hacia mí. ¿Se puede ser más despistado? Abrí la boca para hablar. No salió nada. Me tambaleé un poco. Julien me sujetó el brazo antes de que cayera. Vamos, murmuró. El camino de vuelta a la calle fue incómodo. Me sostenía con un brazo alrededor de la cintura, guiándome como si fuera una niña que no supiera caminar en línea recta. ¿Me seguiste hasta aquí?, pregunté con voz aturdida. No, dijo. Te seguí. Lo mismo. No realmente. ¿Por qué? Me miró. Porque apagaste el teléfono y desapareciste tras vender tus acciones y borrar a Brandon del mapa. Pensé que o planeabas dominar el mundo o estabas en problemas. Me reí.
O quizás tenía hipo. No lo sabía. Siempre vienes cuando estoy hecha un desastre, susurré. Me miró. ¿Crees que solo te quiero cuando estás débil? No respondí. Porque no lo sabía. Me ayudó a subir a un taxi. No fuimos a mi casa de alquiler. Fuimos a su hotel. Al parecer, Julien había aterrizado solo una hora antes. Su asistente me había encontrado gracias a una serie de ubicaciones etiquetadas en mis vídeos de viaje. Nos registró, me acompañó a su suite y me sentó en el borde de la cama. Luego, sin decir palabra, me trajo agua. Luego, Advil. Luego se sentó frente a mí, observándome como si no confiara en que no me desplomara de bruces. ¿Ya terminaste de intentar escapar de todo?, preguntó finalmente. Me quedé mirando el vaso en mi mano. No estaba corriendo. ¿Entonces qué hacías? Reconstruyendo. Asintió una vez. Entonces déjame ayudarte. Estaba recuperando la sobriedad rápidamente. Pero la mezcla de calor, agotamiento y confusión aún me arremolinaba. Lo miré a este hombre que había intervenido cuando mi mundo se derrumbó. ¿Quién me había acompañado al altar en una boda que nunca se celebró? ¿Quién me había ofrecido silencio cuando lo necesitaba y protección cuando no sabía que la necesitaba? Y ahora aquí estaba. Ni siquiera te gusta el desorden, murmuré. La mandíbula de Julien se tensó. No. Me gusta el orden. El control. Se inclinó hacia adelante con los codos sobre las rodillas. Pero por alguna razón, no puedo alejarme de ti. No recuerdo quién se movió primero. Pero de repente estábamos cerca. Demasiado cerca. La distancia entre nosotros se acortó. Su mano tocó mi mejilla, ligera como un suspiro. No lo detuve. Y él no preguntó. Me besó lenta y profundamente como si lo sintiera. Y yo le devolví el beso. Yo también lo hice. Me llevó a la cama. Me acostó con más delicadeza que nunca. Sin prisa. Sin actuación. Solo una silenciosa conexión eléctrica que me hizo olvidar a todos los hombres que había amado. Por la mañana me desperté con el aroma del café y el sol calentándome los dedos de los pies. Julien estaba sentado a la pequeña mesa del comedor, con la laptop abierta y las gafas apoyadas en la nariz. Me incorporé lentamente, me dolía el cuerpo de la mejor manera. No levantó la vista. ¿Hay comida? Un expreso. ¿Necesitas ambos? Me ajusté más la sábana. Así es como hacemos las cosas ahora. Finalmente me miró a los ojos. No. Así es como hacemos las cosas. Juntos. Si me dejas. Más tarde ese día caminamos por la orilla, nuestros dedos apenas se tocaban, nuestros corazones latían de forma irregular. No sé si estoy listo, dije en voz baja. Ya sabes, para algo real. Julien asintió. Hoy no pido un para siempre. Dejó de recurrir a mí. Pido ahora mismo. Por una oportunidad. Por ti. Esa noche nadamos bajo la luz de la luna. Solo nosotros dos. Sin teléfonos. Sin pasados. Solo el presente. Solo el momento. Y por primera vez en mi vida me di cuenta. El amor no tenía por qué ser doloroso. A veces podía ser pacífico. Empezó con el pescado. Pequeños y brillantes peces que revoloteaban a nuestros pies mientras Julien y yo nos adentrábamos con el agua hasta la cintura en las aguas turquesas poco profundas de la costa de la isla de Sora. Habíamos llegado en barco temprano esa mañana. Un éter espontáneo, según Julien, era innegociable. No discutí. Después de todo, la espontaneidad me parecía lo más parecido a una terapia. El océano estaba tranquilo, el cielo de un azul suave y nublado, y no había nadie alrededor, salvo algún kayakista lejano y el canto de las aves tropicales. Me recosté en el agua y me dejé flotar. Y por una vez me sentí ingrávida. Julien nadaba a mi lado en silencio. No habló, no me agarró, no intentó llenar el silencio con palabras innecesarias. Simplemente flotó allí, a unos metros de distancia. Presente. Discreto.
Y me dolía el pecho. Porque estaba tan acostumbrada a los hombres que solo prestaban atención cuando intentaban arreglar, manipular o ganar. Pero Julien no quería conquistarme. Solo quería que lo viera. Nos zambullimos. Con los trajes de neopreno puestos y guiados por un instructor local, descendimos a los jardines submarinos del arrecife sur. Los colores florecían a nuestro alrededor. Corales dorados, lavanda, verde neón. Los bancos de peces brillaban como metal líquido, moviéndose rápidamente entre las rocas. Sentí que había entrado en otro mundo. Pero nada, me preparó para lo que sucedió después. Mientras nadábamos alrededor de un arco de coral, algo sobre el agua se movió. La luz cambió. Nuestro instructor señaló hacia arriba. Miré. Y vi fuegos artificiales. Fuegos artificiales submarinos. Pequeños destellos de luz se reflejaban y magnificaban en la superficie. Era surrealista. Mágico. Luego lentamente se formaron letras entre los destellos. No estaban escritas en el cielo. Eran proyectadas por un dron personalizado en lo alto de la bahía. Sierra, ¿quieres casarte conmigo? Me quedé paralizada. Las palabras flotaron en mi mente solo unos segundos. Lo suficiente como para dejarme sin aliento. Me giré bajo el agua y vi a Julien, todavía con sus gafas y traje de neopreno, mirándome fijamente con esa mirada imposiblemente firme. No hizo ningún gesto. No me presionó. Él solo esperó. De vuelta en el barco, empapado y sin palabras, por fin recuperé la voz. «¿Estás loco?», susurré, envolviéndome una toalla sobre los hombros. Julien se sentó frente a mí, todavía mojado, todavía callado. «No dije que sí», añadí. Él asintió. «Lo sé. Ni siquiera me diste tiempo a gritarte por hacer semejante cosa. Pensé que el océano te calmaría. Te equivocaste». Sonrió. «Es justo». Lo miré fijamente. Al hombre que me había visto en mi peor momento y no me había desviado la mirada ni una sola vez. «¿Hablas en serio?», dije finalmente. Su sonrisa se desvaneció. «Totalmente serio. Más que nunca». Me recosté apretando más la toalla. Mi última boda fue una pesadilla. Mis padres aún se están recuperando. Ni siquiera lo he asimilado. «No quiero una boda», dijo en voz baja. «Quiero una vida. Contigo. Ni siquiera te importa si digo que no, ¿verdad?» «Esperaré», respondió. «Lo que sea necesario». Esa noche me quedé en la cama mirando el ventilador del techo. No le tenía miedo a Julien. Le tenía miedo a mí misma. Temía que la versión de mí que amaba demasiado ciegamente y se entregaba con demasiada libertad aún existiera. Pero no existía. La habían quemado. Lo que quedaba era alguien nuevo. Alguien más inteligente. Alguien que quería ser elegido no por culpa ni por comodidad, sino por pasión. Intención. Propósito. Y Julien no había hecho más que demostrarlo. Una y otra vez. A la mañana siguiente lo encontré en la mesa del desayuno, escribiendo frenéticamente en su teléfono. Levantó la vista. «¿Estás despierto?» Me senté frente a él. Me serví café. Y dijo, «¿Sabes cuál es tu problema?» Arqueó las cejas. «Cuéntamelo. Eres demasiado dramático. Fuegos artificiales. Exhibiciones de drones. Eso no es amor. Eso es teatro». Sonrió. «Teatro con un propósito». Di un sorbo a mi café. Luego metí la mano en mi bolso y tiré algo sobre la mesa. Era una caja de anillos. Dentro, sobre terciopelo negro, había una sencilla banda plateada. «¿Es esta tu forma de decir que sí?», preguntó en voz baja. Asentí. «¿Seguro?» Lo miré fijamente a los ojos. «Siempre y cuando lo prometas. No más drones. No lo anunciamos. No de inmediato. Sin publicidad en redes sociales. No hay foto de diamantes. No hay torre de champán. Nos quedamos en la isla 2 semanas más. Solo nosotros.
Buceando, cocinando, durmiendo hasta tarde, bronceándonos, bailando lento en la terraza de nuestra casa de alquiler. Atendió llamadas de su empresa un par de veces, pero nunca lo oí apresurarse. Nunca lo vi distraído. Nunca me hizo sentir que tenía que esperar su atención. Cuando me miraba, siempre lo hacía con total atención. Como si fuera la única persona en el mundo. Regresamos a casa en silencio. Sin fanfarrias. A solo un viaje del aeropuerto, una maleta llena de ropa manchada de arena y dos personas que sabían exactamente lo que querían. La primera persona a la que llamé fue a mi madre. Esperaba llorar. Preocupación. Pero en lugar de eso simplemente dijo, ¿es bueno contigo? Asentí, aunque ella no lo viera. Mejor de lo que merezco. Así no cometiste el mismo error 2 veces. Y eso fue suficiente. No planeamos una gran boda. En realidad, no planeamos nada. Una noche, sentado en su cocina, Julián levantó la vista de su portátil y dijo, vamos a firmar los papeles. Parpadeé. ¿Ahora? ¿Por qué no? Me encogí de hombros. Bien. Pero llevo pijama. Él sonrió. Serías la novia más hermosa que he visto. En la oficina matrimonial, firmé y no me sentí nerviosa. No como antes. No como cuando sostenía un bolígrafo con Brandon a mi lado, y me temblaba tanto la mano que apenas podía terminar mi firma. Esta vez escribí con trazos limpios y seguros. Cuando el funcionario selló el formulario y dijo felicitaciones, Julián me tomó la mano y la sostuvo como si no me fuera a soltar. Lo digo en serio, dijo. Y le creí. Pasamos esa noche abrazados en el sofá, viendo una película de acción terrible. No hubo ramos ni pastel ni discursos, solo 2 personas imperfectas, heridas, reconstruidas, que se habían elegido a propósito. Y eso, me di cuenta, era mejor que cualquier boda. La primera señal fueron los fideos. Julián había vuelto a preparar su característico soba con chile y sésamo, algo que normalmente me encantaba. Pero el aroma me golpeó como un puñetazo en el estómago. Me tapé la boca con la mano, corrí al baño y llegué a tiempo. Cuando salí 10 minutos después, pálida y temblorosa, Julián levantó la vista de su portátil con la preocupación grabada en el rostro. Ni siquiera usé ajo, dijo en voz baja. Lo sé, gemí apretándome una toalla fría en la frente. Creo que simplemente estoy fuera de sí. Se levantó, se acercó y me puso una mano en la frente. ¿No tienes calor? ¿Comiste algo raro antes? Solo medio croissant y un batido de fresa. ¿Crees que fue? No lo sé. Lo interrumpí rápidamente con la voz más cortante de lo que pretendía. Bajó la mano. Un silencio incómodo llenó el espacio. Lo siento, murmuré. Solo estoy cansado. Julián asintió. ¿Quieres que te lleve al hospital? Dudé. Luego suspiré. Quizás mañana. Probablemente solo sea estrés. Me equivoqué. No era estrés. Fue todo. El hospital lo confirmó en menos de 30 minutos. Julián me había agarrado la mano todo el tiempo, sin apenas pestañear mientras la enfermera tomaba notas en un portapapeles. Tienes unas 7 semanas, dijo el médico con dulzura. Felicidades. Julián parecía como si le hubieran disparado. 7, repitió con los ojos abiertos. ¿Seguro? El doctor asintió. Me quedé mirando la ecografía en mi mano, la diminuta curva de algo no del todo humano parpadeando en la pantalla como un latido silencioso. Estoy embarazada, susurré como si decirlo en voz alta lo hiciera realidad. Julián se sentó a mi lado. Corazón, ¿estás bien?, pregunté sobresaltada. Creo que olvidé cómo respirar por un segundo. Entonces me miró. ¿Estás seguro de que estás bien con esto? Asentí lentamente. Creo que sí. Volvió a tomarme la mano y la apretó. Entonces estoy más que bien. De vuelta en casa, Julián se transformó de la noche a la mañana. Canceló 2 reuniones con inversores, reprogramó un viaje de negocios e instaló 3 nuevas aplicaciones de planificación de comidas en su teléfono. No vas a comer sushi, me advirtió una noche mientras me llevaba la comida para llevar. No hasta que lo consulte con tu ginecólogo.
Ni siquiera tengo hambre, protesté. Él arqueó una ceja. Estás formando a una persona. Estás comiendo. Entre sus entregas de comestibles, la investigación sobre vitaminas y su insistencia en un humidificador para una comodidad prenatal óptima, me di cuenta de algo. Julián estaba aterrorizado. Y emocionado. Y haciendo todo lo posible por hacerlo todo bien. Me hizo amarlo más de lo que jamás imaginé. Una noche, mientras Julián me masajeaba suavemente los tobillos hinchados, sonó mi teléfono. El número me resultaba desconocido. Pero algo en ello me aceleró el corazón. Respondí. Sierra, dijo una voz que no había oído en semanas. ¿Nadie te dijo que he estado en el hospital todo este tiempo? Brandon. Me quedé paralizada. Julian se incorporó de inmediato, me quitó el teléfono de la mano y se lo llevó a la oreja. Mi esposa está embarazada, dijo secamente. No la vuelvas a molestar. Luego colgó y bloqueó el número antes de que pudiera hablar. Lo siento, susurré. ¿Por qué? Por no detenerlo primero. No le debes silencio, dijo Julián. Pero te debes la paz. Una semana después, mientras Harper y yo comprábamos telas para la habitación de mi bebé, llegó otro mensaje. Número bloqueado. Lo abrí sin poder contenerme. ¿De verdad crees que puedes quedártelo solo por la fuerza? ¿Sabes siquiera cuánto me ama todavía? Esa noche tuvieron el accidente de coche. Fue porque rompí con él. Tú no. ¿Quieres probar suerte con otro novio fugitivo? Sentí un nudo en el estómago, no de náuseas, sino de furia. Harper miró por encima de mi hombro y estalló. Me arrebató el teléfono de la mano, pulsó remarcar y se lo acercó al oído. «¡Qué insecto tan patético!», espetó. ¿En serio sigues fingiendo que es un héroe trágico? Noticia de última hora. No huyó por ti. Corrió porque es un cobarde. Intenté interrumpirlo. Ella levantó una mano. Mi mejor amiga está casada. Y embarazada. Y próspera. Así que haznos un favor a todos. Regresa al pantano emocional del que saliste antes de que publique todo en línea y deje que todo el mundo se ría de tus delirios. Luego colgó. Metí el teléfono en mi bolso. Y dije, que tu hermana se encargue de los insultos. Mientras tanto, Brandon se recuperaba en el hospital, viendo obsesivamente el vídeo de nuestra boda. Excepto que no era nuestra. Era mía. La que Julian y yo nos tomamos semanas después. Solos los dos. Descalzos en la playa, vestidos con ropa de lino a juego. Sonriendo como tontos. Sean, un viejo amigo de Brandon, se lo había enseñado. Parece que habla en serio, murmuró Brandon. Sean simplemente se encogió de hombros. Sí, hombre. Lo hace. Se le rompió algo dentro. Porque no importaba cuántas excusas pusiera Brandon, cuántas veces reescribió nuestra historia en su mente, la verdad era simple. Se fue. Y no lo seguí. La familia de Julián se había mostrado sorprendentemente tranquila ante la noticia. Una tarde su madre me tomó de la mano y me dijo, ya nos has dado tanto. Este bebé es solo la guinda del pastel. Su hermana menor chilló, me abrazó y me pidió que me diera el privilegio de ser la tía genial. Pero Julián fue la verdadera sorpresa. Se volvió más tierno. Más presente. Más protector. Dejó de pasar las noches con los clientes para quedarse en casa y untarme manteca de cacao en la barriga. Leía libros para bebés, nos apuntó a yoga prenatal e incluso armó la cuna él mismo. Una noche lo pillé hablándole a mi barriguita como si fuera un walkie-talkie. Oye, nena, susurró. Regla 1, nunca te conformes con menos de lo que mereces. Regla 2, nunca destroces a alguien que no tienes intención de arreglar. Lloré durante 20 minutos después de eso. No por hormonas. Por amor. Alrededor de la semana 12 decidimos anunciarlo. Una foto. Sin pie de foto. Solo la mano de Julián acunando mi vientre. Internet estalló. ¿Pero mi comentario favorito? ¿Brandon quién? Exactamente. Más tarde ese mes pasé por una librería y vi a Lena.
No en persona. En la contraportada de un libro. Había escrito sus memorias. Autopublicado. Un título florido sobre la sanación a través del caos. No lo leí. Pero compré una copia. Porque quería una prueba de que por fin había dejado atrás el rencor. Esa noche tiré el libro a un cajón, me acurruqué junto a Julián y le susurré, «Me salvaste». Negó con la cabeza. No. Acabo de recordarte cómo salvarte. Llovía el día que sentí las primeras pataditas de nuestro bebé. No las tonterías de aleteo que describían los libros. No, esto fue real. Un golpe fuerte e inconfundible en la costilla, como si nuestra hija me estuviera golpeando desde dentro para decirme, estoy aquí. Soy fuerte. Soy tuyo. Julián estaba en una conferencia telefónica cuando ocurrió. Yo caminaba como un pato. Sí, entró contoneándose. Entró en su oficina, sin aliento por la emoción, interrumpiendo la jerga de la sala de juntas que estaba escupiendo en sus auriculares Bluetooth. Silenció al instante. Creo que me acaba de dar un puñetazo, dije. Él parpadeó. Ella. Sonreí. Chica. Bastante segura. Cruzó la habitación en 2 pasos, se arrodilló ante mí y apretó la palma de la mano contra mi vientre. Luego sus labios. Hola, transformador del mundo, susurró. Desde ese momento todo cambió. Sentir su movimiento, sentir la vida dentro de mí, tenía algo que acalló todos los ecos de mi pasado. No más susurros de Brandon. Se acabaron los destellos del altar. Se acabaron las pesadillas de estar sola con mi vestido mientras el mundo reía. Solo el ritmo constante y creciente de algo nuevo. Algo hermoso. Julián y yo mantuvimos la habitación del bebé sencilla. Colores neutros cálidos, luz suave y detalles artesanales. Nada de lámparas de araña para bebés ostentosas ni cunas con pan de oro como las que vi en una revista de novias de la época de Brandon. Esta vez no se trataba de estatus. Se trataba de hogar. Pintó las paredes él mismo. Con cuidado. En silencio. Como si cada pincelada fuera una promesa. Y en lo alto del armario, en un pequeño estante, colocó una pequeña foto enmarcada. No era de nosotros. De mí riendo en la playa en Italia, con las gafas de sol torcidas y el pelo alborotado. Quiero que sepa de dónde viene su pasión, dijo cuando la encontré. Mientras tanto, mis seguidores en redes sociales se triplicaron. Lo que empezó como vídeos aleatorios de atardeceres costeros y actualizaciones de embarazos se convirtió en algo más. Algo sanador. La gente lo llamó la recuperación de venganza más lenta de la historia. No discutí. Una publicación mostraba a Julian masajeándome la espalda mientras gemía por las contracciones de Braxton Hicks. Otra capturó el sonido del latido del corazón de nuestro bebé durante una revisión. Cada pie de foto transmitía una especie de desafío sereno. La mujer que dejó en el altar se convirtió en la mujer alrededor de la cual alguien más construyó un hogar. La paz no es ruidosa. Pero es inolvidable. A las 32 semanas recibí una carta. No un mensaje. No es un correo electrónico. Es una carta. Enviada por correo. Sellado. Firmado a mano por Brandon. Julián lo interceptó primero. Lo dejó en mi mesita de noche sin abrir. Es tu decisión, dijo simplemente. Tardé 2 días en abrirlo. Las palabras eran confusas. Desesperadas. Cargadas de arrepentimiento y revisionismo. Siempre fuiste demasiado bueno para mí. No espero perdón. Solo quiero que sepas que todavía sueño contigo. Debería haber corrido hacia ti. No lejos. Lo leí una vez. Luego lo quemé en la chimenea. Julián nunca preguntó qué decía. Simplemente me abrazó esa noche mientras nuestra hija daba volteretas entre nosotros. Harper me organizó un baby shower. Todo rosa. Globos. Magdalenas. Mantas bordadas con la reina. Sin juegos. No había lista de regalos. Solo las mujeres que me habían apoyado cuando caí, y ahora me animaban al verme en pie.
Julián llegó 1 hora antes de que terminara, con un girasol y un pastelito con forma de cachorro de león. Cuando le pregunté por qué, sonrió y dijo, porque tú eres su león. Y yo soy el tuyo. Me derretí. Estábamos preparados. Emocionalmente. Mentalmente. Físicamente. Y luego a las 37 semanas, me puse de parto durante una repetición de Gilmore Girls a las 2 de la madrugada. Sentí un chasquido. Luego una inundación. Luego pánico. Julián entró en acción, agarró con calma la bolsa del hospital, me guió hasta el coche y me hizo reír entre contracciones. Apenas la enfermera me registró, ya estaba gritando pidiendo una epidural. 12 horas después, con la cara roja, sudorosa y muy indigna, oí un llanto que no era mío. Nuestra hija había llegado. Ella era diminuta. Feroz. Perfecta. La llamamos Mila Ope Reid. Mila porque significaba amable. Ope porque eso fue lo que me dio. Reid porque ese nombre ahora significaba protección, no abandono. Julian lloró cuando la abrazó. Yo también. Pero las mías no eran lágrimas de miedo ni de trauma. Eran lágrimas de llegada. Lo había logrado. Las semanas que siguieron fueron borrosas. Sin dormir. Desordenadas. Precioso. Julián cambió más pañales que yo. Aprendió a envolverlo como un profesional. Tocaba el piano suavemente en la habitación de mi hijo cuando ella lloraba por la noche. A veces lo pillaba mirándola fijamente mientras dormía. No sabía que pudiera amar tanto, susurró una vez con los ojos vidriosos. Yo tampoco, respondí. En la revisión mensual de Mila, al salir de la pediatra, me encontré con alguien a quien no había visto en casi un año. Lena. Parecía cansada. Demacrada. Vestía bien, pero no estaba bien arreglada. Sus ojos se abrieron de par en par al verme acunando a Mila. Oh, dijo. ¿Tuviste un bebé? Sonreí con calma. Sí. Mi bebé. Intentó mirar a Julián, estaba abrochando el cinturón de seguridad de Mila. ¿Es ese? Mi marido, dije simplemente. Lena abrió la boca, pero la interrumpí. Te deseo paz, dije. Pero no me vuelvas a hablar. Parpadeó. Me fui. Esa noche se lo conté a Julián. No respondió. Me besó la frente y me susurró, ahora eres incombustible. Y tenía razón. Me quedé frente al espejo viendo a Mila dormir envuelta en el fular contra mi pecho, con un pequeño puño cerrado cerca de su boca y el otro apretado suavemente contra mi corazón. Estábamos en el estudio. Habían pasado 6 meses desde que nació. 6 meses de primeras sonrisas, noches de insomnio y el descubrimiento de un amor sin límites. Pero también 6 meses de reconstrucción, esta vez para mí misma. Porque en algún momento entre la lactancia, los eructos y el balanceo durante los cólicos de medianoche, recordé quién era. No solo Sierra Hayes, la mujer que fue abandonada en el altar. Sino Sierra Reid. La mujer que se levantó de todos modos. Mi plataforma de contenido había explotado. No por drama. Por honestidad. Maternidad. Sanación. Independencia. Autoestima. Pasé de ser una influencer de estilo de vida a una defensora digital de mujeres que se recuperaban de la traición, el abandono y el abuso emocional. Las marcas me contactaron. Se escribieron artículos. Uno incluso me llamó La novia Fénix, sobre cómo una mujer convirtió un amor desgarrador en un imperio. Me hizo reír. Sobre todo porque el término novia me resultaba muy lejano. Yo no era una novia. Era una mujer. Una madre. Una constructora. Julián observó todo con silenciosa admiración. Nunca intentó controlarlo. Nunca se inmutó cuando decían que yo era la marca ahora, no nosotros. Se encargaba de las finanzas, programaba mis apariciones en los medios cuando no podía seguirles el ritmo y se quedaba en casa con Mila cuando necesitaba espacio para trabajar. Cada vez que le daba las gracias, decía lo mismo. No me enamoré de ti para retenerte. La historia de Brandon, mientras tanto, tomó un rumbo diferente.
Todo empezó con su suspensión. Cole y Donovan habían estado en crisis desde que vendí mis acciones. Marcus Vance se había hecho con el 23% de la empresa mediante adquisiciones estratégicas y utilizó esa influencia para expulsar a Brandon. Al principio, en silencio. Luego, públicamente. En cuanto su foto apareció en Internet, Brandon Cole salió del edificio acompañado, con el traje arrugado, sin hacer declaraciones a la prensa. Sentí. Nada. Ninguna satisfacción. No fue lástima. Simplemente nada. Se acabó. Esa etapa de mi vida por fin había terminado. Me contactó de nuevo. Un correo electrónico breve. Lo siento por todo. Creí que era el centro de la historia. No me di cuenta de que tú eras la trama principal. No respondí. Julián lo vio y no dijo nada. Simplemente cerró mi portátil y me besó el hombro. Meses después, Harper me invitó a un panel de liderazgo femenino. Acepté. Lo que no esperaba era que el evento se celebrara en el mismo hotel donde se suponía que se celebraría mi boda. El mismo salón de baile. La misma maldita lámpara de araña. Mientras esperaba tras el telón para subir al escenario, lo sentí. El dolor fantasma. La sombra de aquel día. El eco de aquella chica de blanco esperando a un hombre que nunca llegaría. Julián, tú. Me agarró la mano. No tienes que hablar si no estás listo. Pero lo estaba. Cuando subí al podio con Mila observándome desde la primera fila en el regazo de Harper, no sentí nervios. Sentí poder. Me llamo Sierra Reid. Empecé con una voz fuerte. Y quiero hablar del regalo de haber quedado atrás. Hubo una pausa. Una oleada de tensión. Y entonces les conté todo. No es la versión del tabloide. Vaya. Hablé de duda. Arrepentimiento. Rabia. Y luego crecimiento. Giro. Renovación. Terminé con. A veces, lo más liberador del mundo es no ser elegido por la persona equivocada. Porque deja espacio para la persona correcta. Los aplausos atronaron la sala. Julián fue el primero en aplaudir. Y supe que por fin había cerrado el círculo. Celebramos esa noche en la azotea de nuestro apartamento. Luces de colores. Vino barato. Un pastel casero que Mila intentó comerse de bruces. Julián me tomó la mano, me hizo girar y susurró, «¿Lo lograste?» No, lo corregí. Lo logramos. Me dio un beso en la sien. Siempre ibas a levantarte. Yo solo tenía el asiento de primera fila. Pasaron las semanas. Las estaciones cambiaron. Mila creció. Se rió como yo. Frunció el ceño como Julián. Ella le sujetó el dedo con fuerza cuando tenía miedo. Pero cuando estaba tranquila, contenta, siempre se arrastraba hacia mí. Como si supiera dónde había terminado la tormenta. Y dónde había comenzado el refugio. El cierre definitivo llegó un miércoles cualquiera. Pasaba por delante de una librería cuando lo vi. El libro de Lena estaba ahora en la sección de descuentos. Una pegatina decía, compra uno y llévate dos gratis. Sonreí. No paré. No miré atrás. Llegué a casa y vi a Julián tocando el piano. Mila parloteando a su lado. Y me di cuenta. Este es el verdadero final. No el momento en que me dejaron. No fue el momento en que me propusieron matrimonio. Pero esto. La paz. La seguridad. La risa. La vida que construí a partir de las ruinas. El libro. Un año después, en la misma fecha en que debería haber sido mi primera boda, Julián y yo estábamos descalzos en la playa otra vez. Sin invitados. Solo nosotros. Y Mila aplaudiendo con su diminuto vestido de verano. Renovamos nuestros votos. No porque lo necesitáramos, sino porque queríamos. Sin vestido blanco. Sin música. Solo votos. Simple. Bu. Cierto. Y esta vez, nadie huyó. Fin.